Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda la ingeniera Gloria Orrala, docente de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto 2 de la semana 2. Espero que se encuentren bien y con deseos de realizar estas actividades. El día de ayer dejé 2 links para que puedan revisar y trabajar en esas actividades. Hoy día continuamos, día jueves, con nuestro último actividad de esta semana. Vamos a tratar la función a trozos, la gráfica, el dominio, el rango y la monotonía de una función a trozos. ¿Qué son funciones a trozos? Vamos a ver. Son aquellas que representan a lo largo de su dominio. Sabemos que dominio está representado por X. Diferentes expresiones analíticas o gráficas, cada una de las cuales están expresadas o representadas en un intervalo. Observemos que hay varias gráficas en el eje de las abscisas. Primero tenemos la función constante y a la vez podemos observar que tienen intervalos en cada extremo. El primero vemos el intervalo cerrado porque está relleno, es el círculo relleno, y luego tenemos la circunferencia, que es el intervalo que se representa como intervalo abierto. Luego tenemos la función afín. Función afín ya conocemos en su expresión que es aquella que no corta el eje de las X, es aquella que no pasa por el punto 0 y que corta en el eje de las X. En este caso, ambas están con intervalo cerrado. Luego tenemos la función cuadrática, ¿ya? Que en este caso está en cada extremo, nos indica que cada extremo es intervalo abierto. Y por último tenemos la función radical. Si observan que en un punto está relleno, quiere decir que es un punto o un intervalo cerrado. El otro intervalo vemos que no está expresado. Como no está expresado, quiere decir que esto se extiende al infinito positivo. ¿Por qué? Porque está del lado derecho, de izquierda a derecha. Esta función es creciente, ¿sí ven? Y se extiende al infinito positivo. Acá también tenemos una función creciente. Creciente, tomamos el punto de izquierda a derecha y vemos que la función sube, aumenta. Quiere decir que es creciente. Igual la función afín y la función constante se mantiene a lo largo y paralelo al eje de las X. Vamos a observar ahora la gráfica de una función afín para luego ver la función afín a trozos. La gráfica de la función afín es y igual mx más b. ¿Sí? Aquí tenemos las dos gráficas donde me dice que cuando m es mayor a 0, nuestra gráfica nuestra pendiente va a ser positiva. Si nosotros colocamos el punto de izquierda a derecha, donde inicia la gráfica, vemos que asciende. Quiere decir que es creciente. En la otra gráfica vemos que la pendiente m es menor a 0, quiere decir que esta pendiente es negativa. Si tomamos el punto de izquierda a derecha, vemos que nuestra gráfica, nuestra recta va decreciendo. Esta es una función decreciente, ¿ya? De izquierda a derecha. El dominio, ya sabemos que la función afín, el dominio son todos los números reales, ¿sí? Y el recorrido también, igual manera es todos los números reales. La función a trozo nos indica que es parte de una función. Puede ser una función cuadrática, una función potencia, una función constante, afín, lineal, pero cuando nos indica trozos quiere decir que es una parte, es un intervalo de esa función, no es toda la función, es una parte porque viene delimitada con intervalos. Luego tenemos acá la función afín a trozos, lo que les estaba indicando.
Nosotros para resolver los problemas de función o los ejercicios de función afín a trozos vamos a realizarlo en tres pasos. Primero, vamos a resolverlo por medio de la expresión analítica, por medio de los intervalos. Luego le vamos a dar valores según la expresión y al final vamos a representar mediante la gráfica para hallar el dominio, el recorrido y observar si es creciente o decreciente. En la siguiente lámina vamos a encontrar tres expresiones, ¿ya? Y luego ciertas restricciones para poder elaborar nuestro ejercicio, tener ciertos datos para poder luego calcular las funciones afín a trozo. Veamos en la siguiente lámina. Bueno, aquí antes de iniciar el ejercicio, les he colocado una imagen. Lo estoy relacionando con física, con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En la gráfica, en el plano cartesiano, en las abscisas les he puesto el tiempo, ¿sí? La variable tiempo dado en segundos. Y en la ordenada, la variable distancia dada en metros. Aquí una persona sale a trotar o a hacer deporte y corre y en 5 segundos alcanza 20 metros, ¿sí? Vemos que esta línea o esta función pasa por el punto cero porque él sale de un punto inicial. Quiere decir que es una función lineal, ¿ya? Que pasa por el punto cero. Vendría expresada esa función como y igual mx, ya no iría más b, porque b es cuando corta la gráfica en la ordenada. En este caso no está cortando la ordenada, sino el punto cero. Entonces la expresión sería y igual mx, una función lineal. Luego vemos que esta persona se detiene por unos segundos, por 15 segundos, y luego puede ser que se detiene a descansar, a hacer alguna compra, alguna situación, y luego nuevamente avanza. Desde los 20 segundos avanza hasta 50 metros. Miren esta función, quiere decir que esta función, esta gráfica, se puede extender hasta acá y va a ser un corte en la ordenada y. Entonces ahí mi función es afín, va a cumplir toda esta expresión, mx más b, ¿no? La función constante, en cambio, tenemos su expresión que es y igual a k, ¿sí? O sea, si él recorre, por ejemplo, 20 metros, ha recorrido si se mantiene 20 metros o recorre en ese tiempo 20 metros, es un valor constante. La y va a ser en ese momento constante. Voy a proceder a borrar para avanzar con nuestra siguiente diapositiva. ¿Sí? Ok. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Aquí ya podemos encontrar ya el ejercicio. ¿Cómo represento una función a trozos? Una función a trozos es aquella que la podemos representar mediante una llave, ¿ya? Y dentro de la llave usted puede encontrar varias expresiones. Aquí yo les he puesto expresión 1, expresión 2, puede haber expresión 3, expresión n, un sinnúmero de expresiones que pueden ir desde una función lineal, una función afín, constante, cuadrática, una función potencia, una función escalonada. Bueno, entonces, y a esa función, ustedes pueden observar, le da cierta condición. Dice, si x es menor o igual a menos 3. Nosotros ya observamos esto en lo que es intervalos. Cuando revisamos la clase anterior, recordamos intervalos. Entonces nosotros podemos trabajar en este tema. He colocado nuevamente el ejercicio. F de x, sabemos que f de x corresponde a y. Ya, x menos 1, he copiado el mismo ejercicio. Ya sabemos que esta es una función afín. Ya conocemos su expresión. Esta es una función constante porque nos da solamente el valor. Y esta de acá vuelve a ser una función afín. Entonces tenemos tres funciones que vamos a representar parte de ellas porque son a trozos. Para ir avanzando es necesario analizar esta expresión. Me dice, yo me he colocado esta gráfica como ayuda y para que ustedes observen.
me indica si X es menor o igual a menos 3. ¿Qué números son menores e iguales a menos 3? Si me dice menor o igual, cuando me dice igual, me está de una vez refiriendo que este punto va a ser, o este intervalo va a ser relleno. Cuando dice igual, recuerden que el punto va relleno, es un círculo, ¿no? Me dice, si X es menor o igual a menos 3, ¿cuáles son los números iguales menores que menos 3? Ya sabemos que es el menos 4. Los que se alejan del punto 0, en este caso, los que se alejan también del menos 3, pues no, estos van a ser siempre menores. Recuerden, cada vez que se alejan del 0, van a ser menores en relación a los negativos, ¿sí? Cada vez que se aleja, van a ser menores. Pero observen que esta expresión dice, si X no nos está dando un intervalo como un punto, como en este caso, simplemente me dice X. Quiere decir que está refiriéndose a un sinnúmero de cantidades, ¿no? Si X es menor o igual a menos 3, ya coloqué el punto. Todos estos números son menores, como dice igual, quiere decir que incluye el menos 3. Todos estos números que se tienden hacia el lado izquierdo son menores. Como no me da la cantidad exacta, no me da el intervalo, quiere decir que esto es infinito, infinito negativo, por eso le pongo la flecha. Y al armar el intervalo va a quedar, ustedes ya saben que siempre va en este extremo el menor valor, y entre más se aleja es menor. Entonces, los intervalos infinitos siempre van a ser abiertos. Entonces queda abierto con paréntesis, o también puede colocar, como nos explica el libro, el corchete, pero dando la espalda a la expresión, así también lo puede colocar, menos el infinito hasta menos 3, pero cerrado, o sea, incluye el 3. Así ya está expresado, así lo tenemos analizado. El siguiente, miren que es constante, quiere decir que aumenta el valor de X, pero Y se mantiene en 3. Leamos, analicemos el intervalo. Dice menos 1, aquí yo ya puse mi intervalo, la recta. Menos 1 es menor, ¿ya? Menor, entonces yo sé que si me dice que es menor y no me dice igual, esto va a ser abierto. Déjenme borrar que aquí se fue mal ¿ya? Esto va a ser abierto. ¿Ya? La circunferencia va a ser abierto. Me dice menos 1 menor que X, y a la vez X es menor que 1. También es abierto. Sabemos que esto es X. Todos estos valores que están aquí son X. ¿Ya? Abierto ambos, menos 1 y 1. Ya está expresado, analizado. Aquí, ¿qué números habrían entre menos 1 y 1? Ya sabemos que 0, 0,5, todos esos números que van en ese intervalo corresponden, son diferentes valores. Vamos con la última función, la función afín. ¿Qué me dice? Vamos a analizar. X es mayor o igual a 1. Si me dice X y no me da un valor, como en este caso, aquí ya me está indicando que es un infinito. Vamos a ver si es positivo o negativo. Mayor e igual a 1, y también me indica que es cerrado. Voy a colocar en mi gráfica este intervalo. 1, positivo. Mayor o igual, vamos primero a colocarle el círculo, ¿ya? Mayor o igual, mayor que X, ¿qué números serán mayores a 1? Dice, X es mayor o igual a 1. Sabemos que X son cualquier número. Mayor es igual a 1. ¿Qué números son mayores o iguales a 1? Sabemos que es el 2, es el 3, es el 4, n cantidades, infinitas cantidades, porque el intervalo no me está definiendo el otro punto. Entonces va a quedar infinito positivo porque se extiende a la derecha. Acá teníamos el infinito negativo y se extiende hacia la izquierda.
Para saber que es infinito le voy a poner mi flechita. Sabemos que ahí va cualquier cantidad de números, o sea, porque no lo está, en este caso, definiendo la expresión analítica. Luego de esto vamos a colocar ya nuestras tablas y a darle valores. ¿Con qué le vamos a dar valores? Con estos intervalos. Los intervalos nos van a indicar qué valores vamos a colocar. Ya aquí tengo mi expresión de la función afín, menos x menos 1, aquí está. Y aquí está mi tabla. Voy a dar valores. Con mi primera función me dice que son valores x menores e igual que 3. Yo puedo colocar el 3, ¿ya? Porque me está diciendo menor o igual a 3. Sí puedo colocar el 3, coloco el 3. Y también tomo cualquier número menores que 3. ¿Cuáles son los menores a 3? 4, 5, 6, 7. Cualquier número. Yo escogí el menos 5 y el menos 7. Y con esos números yo voy a hacer el cálculo. Usted puede coger cualquier número. Puede tomar es recomendable que coloquen el número que nos da en el intervalo, ¿no? Pero el resto los puede colocar de acuerdo a su criterio. Y tratando de que no se haga muy grande la gráfica. Cuando x vale menos 5, ya aquí tenemos. Recuerden que la función me trae un signo menos, por eso lo coloqué en negro. Y el número que usted le está dando es negativo. Menos por menos más. 5 le quito 1, 4. Ya está el primer resultado. El otro, cuando x vale menos 7, recuerden el signo. Menos por menos más. 7 menos 1 de la expresión 6. Aquí está. Luego, cuando x vale menos 3, menos por menos más. 3 menos 1 de la expresión. A 3 le quito 1, 2. Ya está completa esta función afín. Esos son los valores que nos van a servir para graficar, hacer la gráfica finalmente. Función constante me dice que cuando x tiene un valor, y se va a mantener. Entonces, y de una vez le he colocado los valores porque esto no va a variar. Es constante, mire. Y vamos a darle valores. Pues no, aquí me dice que debo colocar números entre menos 1 y 1. Aquí ya está. ¿Qué números voy a colocar entre menos 1 y 1? Coloco 3 números. Voy a colocar el 0, voy a colocar el menos 1 y el 1. Esos 3 valores. Y cuando x vale menos 1, y va a valer 3. Aquí no va a cambiar. Ya aquí están los valores listos. No tiene que hacer ningún cálculo. La última función afín, x menos 2. Aquí sí vamos a hacer el cálculo. Y veamos qué números pueden incluirse. Miremos nuestra gráfica. De menos 1 hasta el infinito, cualquier número. He colocado... A ver, vamos a ver. Sí, del 1 hasta el infinito positivo, He colocado el 1, el 3 y el 5. Y hacemos el cálculo. Cuando x vale 1, mire, f de x, 1. 1 le quito 2, me va a quedar menos 1. Cuando vale 3, a 3 le quito menos 2, a 3 le quito 2, me queda 1. A 5 le quito 2, me queda 3. ¿Ya? Ahí está ya resuelto. Muy sencillo, porque ustedes ya vieron la función afín. En los intervalos ya recordaron también en la clase anterior intervalos. Entonces simplemente es de aplicar los conocimientos adquiridos. Vamos a la siguiente lámina, donde, déjenme borrar. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a graficar. Hacer la gráfica. Y luego vamos a sacar el dominio y el recorrido, ¿no? Déjeme borrar para continuar. Y aquí también voy a borrar. Y ya, avanzamos. Miren, aquí ya les he graficado y me ha ayudado con las tablas que estaban en la diapositiva anterior.
Ok, miren, vamos con la gráfica 1. Grafico los puntos. Cuando x vale menos 5, y vale 4. Aquí, ¿sí? Y vale 4, x menos 5, y vale 4. Cuando x vale menos 7, y vale 6, positivo. Cuando x vale menos 3, y vale 2. Aquí. Hasta aquí llega el intervalo, hasta aquí. ¿Sí? Listo. Observo el intervalo. También puse aquí la expresión analítica. Me dice que menos 3, esto es cerrado. Este punto es cerrado. Aquí lo voy a graficar. Y el de acá me dice que se extiende al infinito negativo. Quiere decir que este va a ser así. Así va a ser la gráfica. ¿Ya? Cerrado en un extremo, abierto en el otro. Vamos con la gráfica 2. Aquí. Menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 3. Aquí. ¿Sí ven? Cuando x vale 0, aquí está el punto 0. X vale 3. Aquí. Cuando x vale 1, aquí positivo, y vale 3. Por aquí. Aquí está. Este es el punto. ¿Ya? Me forma una constante, una recta paralela al eje de las x. Yo he trazado ya la recta y vamos a ver los extremos. Miren, ambos extremos son abiertos. Esta información viene de la lámina anterior. Ambos extremos son abiertos. ¿Sí ven? Vamos con la última. Grafico. Cuando x vale 1, aquí, y vale menos 1. Aquí está el punto. Cuando x vale 3, y vale 1. Positivo. Cuando x vale 5, aquí está 5, x vale 3. ¿Sí ven? He graficado. De aquí parte la gráfica. Desde este punto hasta acá. Veamos el intervalo. Me dice que menos 1 es cerrado. Ya, esto es importante. En menos 1 este va a ser cerrado. Disculpen que no sale tan redondito. Bueno, este es cerrado. Y el otro extremo, acá, este último extremo va a ser al infinito, le pongo la flecha. ¿Sí? Entonces ahí está la gráfica. Esa es la gráfica de la función a trozos. Si ve que está por partes, dos son funciones afines y en esta aquí es función afín, esta también, y esta es una función constante. Nos está indicando que son partes de las funciones, son un pedazo de las funciones porque está definido por intervalo. Vamos a ver para terminar el dominio y el recorrido. El dominio, sabemos que son todos los valores que vienen en X. Nosotros lo podemos identificar en X o en las abscisas. Y para hallar el dominio podemos hacerle por dos formas, haciendo unión de intervalos como hicimos en la clase anterior o simplemente observando la gráfica, aunque a veces es mucho más sencillo hacerlo con la gráfica. Tomo el último punto, aquí, de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, el último punto. Me dice que es con esta gráfica de aquí, con la primera gráfica. Si tiene la flecha, quiere decir que es infinito, y los infinitos siempre son abiertos. Entonces es dominio menos infinito. ¿Y a dónde viene a dar? Miren que esta función es decreciente. Si ven, aquí está el punto, y como baja, decrece. Nos llega hasta el número menos 3. Y menos 3 vemos que está relleno, es cerrado. Luego vamos con la siguiente gráfica. Pero observen que esta parte de aquí va a haber un espacio, no hay unión. Esta recta con la de acá está separada. Entonces no podemos, ahí tenemos que hacer unión de intervalos, ¿sí? Porque no existe nada de este espacio de aquí hasta el de acá. Aquí no hay nada, está vacío. Entonces no hay continuidad, es discontinuo. Entonces vamos a tomar el intervalo unión. Unión, ¿con qué se une? Con 1 menos 1 abierto. Aquí estoy equivocada. Perdón, aquí les corrijo. Este es abierto. Ya, menos 1 hasta 1. Hasta aquí, perdón. Y este se intersecta nuevamente con el punto de la tercera gráfica. Aquí hay, observen esto, aquí sí se intersecta ella con el punto de la siguiente gráfica. El uno es abierto, el otro es cerrado. ¿Ya? Se unen. Quiere decir que vamos a hacer la continuidad con esta gráfica y vamos a observar a dónde termina.
se va hasta el infinito positivo, abierto, ¿sí? No le he colocado este punto, no estoy colocando este punto porque este se une con el punto de la siguiente gráfica y voy a tomar en consideración la siguiente gráfica. Pero el inicio del intervalo sí en la función constante, pero el final del intervalo, porque se une con la siguiente gráfica, voy a tomar el intervalo de la función afín de la gráfica 3, el final. ¿Ya? Entonces va a ser abierto, infinito, positivo. Ese es el dominio. Tienen que observar bien que si no se une y comienza otra gráfica, usted debe colocar el intervalo unión. Si aquí hay un espacio y no hay unión con la siguiente gráfica, utilice el intervalo unión para realizar la siguiente representación por medio de intervalo. Aquí sí se unen. Sí, aquí ya están unidos, por eso simplemente es como la continuidad de la función. Grafico el inicio y el final de la siguiente función. Vamos con el rango. El rango o el recorrido nos manejamos con el eje de las Y, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el punto que inicia de abajo hacia arriba? Comienza con -1, ¿sí ven? -1. -1, como es cerrado y se extiende hacia, saben que tienen que recorrer todo lo que es el eje de las Y. Entonces vemos la gráfica, esta gráfica se va al infinito y si usted sube por aquí en el eje de las Y, va a ver que esto se va a intersectar con este, y si usted sigue subiendo en el eje de las Y, esta se va a intersectar con esta, se va a intersectar con esta, y usted sabe que esta es infinita, esta también, y si sigue subiendo en el eje de las Y se va a seguir intersectando con esta, entonces quiere decir que el recorrido parte de -1 hasta el infinito. ¿Por qué positivo? Porque es hacia arriba, y hacia arriba encuentra lo que es el eje de las Y positiva. Si fuese hacia abajo, estas gráficas sería infinito negativo. Pero como se extiende hacia la parte de arriba, va a ser el infinito positivo y se une. Si sigue ascendiendo usted por esta gráfica y usted extiende estas líneas, miren, aquí están las líneas, se va a topar con ambas gráficas. Quiere decir que va a ser intersección con estas ambas funciones. Entonces el rango, el recorrido, se extiende hacia arriba y se va hacia el infinito positivo. Voy a proceder a borrar para que luego cuando tenga que ya subirla, no se vean estas líneas. Ya, solamente en el video, en el momento del video, usted los podrá observar, ¿no? Voy a proceder a borrar y a culminar con la siguiente diapositiva, donde está ya la tarea que va a resolver. Y ok, vamos a avanzar. La última, a ver, este es simplemente para observar. Aquí dice, tenemos troceada la función en 4 partes. Aquí hay varias funciones. Tenemos 2 funciones. La función constante, afín, constante y afín. ¿Sí? Tenemos troceada la función en 4 partes, cada una de las cuales en este caso una función lineal, dice, ¿no? La primera es una constante, miren, se mantiene en 0. La otra es una función lineal, también es constante, el 5, y esta también es una función lineal. El ejemplo, una atracción de feria, una noria, ya sabemos que es la rueda moscovita, ¿no? Donde el eje de abscisa son los tiempos, este es el tiempo, y el eje de las ordenadas, o sea, Y, es la velocidad que alcanza. Estas son las abscisas y estas son las ordenadas. Y simplemente está representando. Dice que entre 0 es menor e igual a X. 0. Cerrado. Y tal que X es menor que 5. Abierto. Todo esto es X. Déjenme buscar. Todo esto es X. ¿Sí ven? Entonces dice, 0 es menor o igual a X. 0 es menor, por supuesto, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y X es menor que 5. Todos estos valores son menores que 5. Luego tenemos una función afín, donde dice que 5 es menor e igual a X. Si me dice que es menor o igual
es cerrada, pero mire que aquí se encontró con este intervalo abierto, por eso quedó abierto. Y a la vez que x es menor que 15, aquí está 15. Ya, y aquí ya no está con intervalo, simplemente se hace la unión. Y luego la tercera función me dice que es constante, aquí está la constante, ¿sí? En 5. Y la última que va de 20 es menor o igual que x y menor que 25. Miren que el último tramo es abierto. Observen, esta función es constante, esta es una función afín creciente porque de izquierda a derecha crece, esta se mantiene constante, en cambio, esta de izquierda a derecha en el último punto, la función decrece, es decreciente. El dominio comienza desde 0 y termina hasta 25, todas se unen, simplemente hace el recorrido usted ahí. Recorre la gráfica, claro que hay varios cambios, pero termina en 25 y 25 abierto. Rango va del 0 en el eje de las Y hasta el último punto. ¿Cuál es el último punto? ¿Hasta dónde llega la gráfica? Hasta 5. Entonces, de 0 cerrado, porque está relleno, hasta 5 abierto, ¿sí? Listo, vamos con la última. Esta es la última gráfica. Dibuja las gráficas de las funciones definidas a trozos. Interpreta su dominio y rango. Solamente tienen dos funciones. Función afín. Y ahí tienes las limitaciones. Aquí les voy a dejar para que voy a analizarles una, las otras las hacen ustedes. Voy a colocar mi recta aquí. Ya, voy a colocar la recta para poner los intervalos. Dice x. Miren, si me da x y un solo valor de intervalo, quiere decir que una de ellas es infinita. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Si le pone x y no le pone el valor exacto, quiere decir que una de ellas es infinita. X es mayor a 0. Voy a colocar 0 aquí. Mayor. ¿Cuáles son los números mayores a 0? Los números mayores a 0 son 1, 2, 3, pero no me define el número. Si no me define el número, quiere decir que este es infinito. Y si se va de izquierda, si se va hacia la derecha, quiere decir que es infinito positivo. ¿Ya? ¿Qué intervalo es este? ¿Abierto o cerrado? Abierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar definido su intervalo? Su intervalo queda definido entre 0, abierto e infinito positivo. Y usted da valores en la tabla, puede coger cualquiera de estos, ¿sí? Porque está entre este intervalo y este. El otro los dejo de tarea para que usted resuelva. Aquí dice menor, este es mayor, este es menor. Bueno, les dejo de tarea para que resuelvan, saquen el dominio, el dominio, el rango, hagan la tabla, ya aquí está analizada una, ¿sí? Son 3 pasos, la otra analizan ustedes, si tienen si desean consultarme para ver si está bien analizado, pueden hacerlo. Revisen la tarea, les agradezco por su atención, espero que sea de su ayuda y la próxima semana nos encontramos para resolver las actividades de libro que ya estamos preparados para realizarlos. Les agradezco, buenas tardes, que tengan una buena tarde, chicos.